El secreto. El secreto todavía ocultado, por Christopher A. Ferrara. El Papa Benedicto XVI en Fátima el 13 de mayo de 2010. El Papa Benedicto XVI, durante su peregrinaje a Fátima, salió de su camino para hablar acerca del tema del tercer secreto. Confirmó que era sobre el presente y las realidades futuras de la Iglesia que están desarrollándose y revelándose poco a poco, que hoy es acerca de los ataques contra el Papa y la Iglesia, desde adentro de la Iglesia, que muestran de una forma realmente espantosa que la más grande persecución contra la Iglesia no viene de los enemigos de afuera, sino que surge del pecado en la Iglesia. El Papa Benedicto XVI declaró a 500.000 de peregrinos en la plaza de Fátima, delante de la Basílica Vieja, que se engañaría a sí mismo el que piense que la misión profética de Fátima está concluida. El secreto todavía ocultado. Christopher A. Ferrara. Primera edición española 2011, primera edición inglesa 2008. No está en venta, solamente para distribución gratuita. La publicación de este libro fue posible debido a las ofrendas de buena voluntad de muchos miles de católicos en todo el mundo que, juntos como miembros del cuerpo místico de Cristo en la Iglesia militante en la tierra, desean ver triunfar el mensaje de esperanza y amor de Nuestra Señora de Fátima. Con este fin se sacrificaron y oraron, y así han causado que este libro sea una realidad, impreso en Canadá, El secreto todavía ocultado. Es un estudio sobre la campaña personal emprendida por el secretario de Estado Vaticano para ocultar las palabras de la Virgen María contenidas en el tercer secreto de Fátima. El autor, Christopher A. Ferrara, abogado, es presidente y consejero jefe de la Asociación de Abogados Católicos Americanos, una organización religiosa dedicada a la defensa de los derechos de los católicos en las cortes, en la vida y en los debates públicos. Ferrara es también un renombrado ensayista experto en cuestiones católicas. Sus artículos aparecen en una extensa lista de revistas. Aclamado a nivel internacional como uno de los estudios más incisivos jamás escritos sobre la crisis postconciliar del catolicismo romano. Ferrara reside en New Jersey con su mujer Wendy y 4 de sus 6 hijos. Actualmente está trabajando en su nuevo libro Liberty, the God That Failed. Con relación al secreto, lo que ocurre es que yo soy una de las personas que piensan que no hemos recibido la cosa completa. Madre Angélica. Que hay una parte del secreto que no fue revelada y tenida por indecible, es cierto. Y hoy, habiendo decidido negar su existencia, el Vaticano corre el riesgo de exponerse a condicionamientos muy fuertes y a chantaje. Antonio Socci. Dedicatoria a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, Madre de toda la humanidad y Madre de este hijo indigno. Pueda este libro, de algún modo pequeño, servir a la causa del triunfo de su Inmaculado Corazón, que ha sido predicho y prometido por ella en Fátima. Y al Papa Benedicto XVI, que ha declarado al inicio de su pontificado: rezad por mí, para que yo no huya por temor ante los lobos. ¿Puede el Santo Padre rechazar a los lobos que lo circundan, restaurar la Iglesia y llevar la paz al mundo con los medios que la Virgen nos ha indicado en el mensaje de Fátima, cuyo cumplimiento ha sido impedido durante demasiado tiempo por hombres que se consideran más prudentes que la Virgen prudentísima? Introducción.
Socci acusa a Bertone. El 12 de mayo de 2007, Antonio Socci, uno de los más autorizados intelectuales católicos italianos, en la muy leída columna de su firma, lanzaba este sorprendente reto al cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado Vaticano. Estimado cardenal Bertone, ¿quién es el mentiroso, usted o yo? Se trataba de la respuesta de Socci a lo que el cardenal sugería en las páginas de su libro aparecido pocos días antes, que en el libro titulado Dos Quarto Segreto di Fátima, el cuarto secreto de Fátima, su autor Antonio Socci había engañado a los fieles católicos. En el cuarto secreto, Socci sostiene que, contrariamente a lo que afirma el cardenal Bertone y sus colegas del Vaticano, la misteriosa visión del obispo vestido de blanco, publicada por el Vaticano el 26 de junio de 2000, no constituye el tercer secreto de Fátima entero. En aquella visión, el obispo vestido de blanco, presumiblemente un futuro papa, es asesinado junto a obispos, sacerdotes y laicos en el contexto de una ciudad medio en ruinas y llena de cadáveres. Sin embargo, no hay palabras de la Santísima Virgen que expliquen el origen de este oscuro escenario. Como declaró Socci sin términos medios, en total acuerdo con un gran número de católicos escépticos, debe existir una parte que falta. Que hay una parte del secreto que no fue revelada y tenida por indecible es cierto. Y hoy, habiendo decidido negar su existencia, el Vaticano corre el riesgo de exponerse a condicionamientos muy fuertes y a chantaje. Un considerable cambio de posición. La conclusión de Socci es todavía más digna de notar si consideramos que él es en Italia un miembro del establishment católico principal, conductor de un popular programa televisivo, Excalibur, y es un conocedor personal del cardenal Bertone y del ex cardenal Ratzinger, dado que para ambos prelados ha conducido conferencias de prensa. Teniendo en cuenta su posición, no es de sorprenderse que inicialmente Socci haya decidido demoler las reivindicaciones de los llamados fatimistas, segundo las cuales el Vaticano estaría ocultando algo. Por un tiempo Socci sostenía que tales reivindicaciones eran meras teorías conspiradoras, tesis en busca de tramas secretas, o como se las define comúnmente en italiano, simples dietrologías. Estaba convencido de que la visión del obispo vestido de blanco era todo lo que existía en el tercer secreto, y que en el mensaje de Fátima, el comentario publicado a propósito de la visión y del mensaje en general, Ratzinger y Bertone habían acallado ya los interrogatorios. Perdón. Como creía inicialmente Socci, esa literatura fatimista, que arrojaba dudas sobre la integridad de cuanto fue revelado por el Vaticano, deriva de una decepción candente de un tercer secreto que desmentía todos sus vaticinios apocalípticos. Pensaba que era necesario refutar a los fatimistas, porque las armas polémicas de su arsenal estaban a disposición de quien hubiese querido lanzar un ataque fortísimo contra el Vaticano, pero después comprobó que había una inesperada fuerza en el caso, que él no había estudiado nunca de manera profunda, y al mismo tiempo comenzó a abrigar sospechas cuando el cardenal rehusó concederle una entrevista. No obstante, la relación de amistad entre ellos y la intención de parte de Socci de defender la posición de Bertone, fue ese rechazo el que le hizo abrir los ojos frente a la posibilidad de que hubiesen preguntas embarazosas y sobre todo que hubiese algo grave que ocultar. Como explica Socci, al fin tuve que rendirme. Aquí relato mi viaje al más grande misterio del siglo XX y expongo el resultado al que honestamente he llegado, resultado que sinceramente contradice mis convicciones iniciales. Lo que hizo cambiar de opinión definitivamente a Socci y rendirse es una prueba aplastante que examinaremos a continuación. La prueba convenció a Socci de que las dietrologías de los fatimistas, o sea, fieles católicos que abrigan razonables dudas sobre la explicación oficial, eran efectivamente correctas. Debe existir un texto separado, pero correlativo, que aún no ha sido revelado y que contiene las palabras de la Santísima Virgen que preanuncian una crisis apocalíptica de la fe en la Iglesia, comenzando a partir de su vértice.
Este segundo texto es probablemente también una explicación de la visión revelada el 26 de junio de 2000, donde aparecen el Papa, los obispos y los fieles martirizados después de haber atravesado una ciudad en ruinas. Esta explicación, escribe Sochi, implicará el preanunciado asesinato de un papa, el obispo vestido de blanco de la visión, en el contexto de un inmenso martirio de cristianos y de una devastación del mundo. Solo una explicación de este tipo daría sentido a tal visión, de otro modo inexplicable. Motivación e intención, la hipótesis de Sochi. Quede claro desde el inicio que, no obstante el desafío público de parte de Sochi al cardenal Bertone citado arriba, el cuarto secreto no sostiene de manera explícita que Bertone y sus colaboradores en el Vaticano sean un grupo de mentirosos y sinvergüenzas, y mucho menos los papas que han reinado durante esta controversia. La realidad es mucho más compleja. Como lo reconocen las leyes, existe una distinción entre motivación e intención. Por ejemplo, de una motivación de razonable temor por la propia vida podríamos derivar la intención de ocasionar lesiones personales a otro individuo. Las lesiones personales intencionalmente ocasionadas por ese motivo no constituyen un crimen sino legítima defensa. Si Sochi y los fatimistas tienen razón, entonces el tercer secreto en su integridad, la imagen ya publicada de la parte audio que falta, por así decir, describe un colapso en la fe y en la disciplina de la Iglesia, unida a una catástrofe de alcance mundial. En este caso, los funcionarios del Vaticano tendrían una motivación perfectamente humana para tener oculta la parte fatalmente del secreto, porque constituiría un juicio divino negativo de su propia conducción de la Iglesia y al mismo tiempo una advertencia de una catástrofe global que podría generar una reacción de pánico en los fieles. La existencia de esta motivación, de todos modos, no lleva necesariamente a la intención de mentir deliberadamente sobre lo que Sochi define como la parte del secreto no revelada y tenida por indecible. Más bien, Bertone y los otros dignatarios del Vaticano involucrados podrían utilizar lo que los moralistas definen como una amplia reserva mental, entendiendo por tal expresión la existencia, en caso de una o más declaraciones equívocas, de una condición relativa al argumento que no es explicada y permanece oculta en la mente del que habla. Un ejemplo de esto es la frase: "La señora Pérez no está aquí", pronunciada con la reserva mental en esta habitación, cuando tal vez la señora Pérez está en la habitación de al lado. Supongamos que Bertone y sus compañeros hayan sido persuadidos o se hayan persuadido solos de que la parte faltante del secreto no sea auténtica, más bien solo alguna cosa que Sor Lucía pensaba haber oído de la Santísima Virgen. En tal caso, una amplia reserva mental implicaría una declaración similar a esta: hemos revelado el auténtico tercer secreto, con la reserva mental, pero no aquello que consideramos palabras no auténticas atribuidas a la Virgen. Como veremos, el cardenal Bertone ha utilizado exactamente un lenguaje de ese tipo para discutir lo que el Vaticano ha revelado en junio de 2000. Nótese de cualquier modo que una amplia reserva mental no es moralmente justificada cuando quien escucha la declaración tiene el derecho de conocer la verdad. Si, como ha afirmado Sochi y otros, incluyendo quien escribe, existe un texto ocultado del tercer secreto, los fieles tienen el derecho de conocerlo, aun si en privado alguno podría considerar como no auténtico este texto sin un juicio público y autorizado de la Iglesia. Sin embargo, la presencia de una reserva mental nos permitiría llegar a la conclusión de que, estrictamente hablando, los prelados en cuestión no están mintiendo desvergonzadamente si tienen oculto un elemento de la verdad. Más bien, se han convencido que dicen la verdad completa hasta tal punto que los fieles necesitarían conocerla. Posiblemente ellos aún piensan que están cumpliendo su deber frente a Dios, protegiendo a la Iglesia del shock y del pánico debidos a una falsa revelación. Es necesario tener clara en la mente esta posible explicación si se quiere comprender plenamente cuanto es presentado en las páginas siguientes. Un inciso, una glosa. Una amplia reserva mental que comporta un equívoco desviado del cual se puede aún deducir la verdad de las palabras usadas es distinta a una estrecha reserva mental
la cual comporta una afirmación que falsamente parece expresar la verdad sin reservas, como, por ejemplo, la frase «yo no he robado el dinero», pronunciada con la reserva mental con la mano izquierda, sino con la mano derecha. Así, para el tercer secreto, una afirmación que comportase una estrecha reserva mental consistiría en la declaración incondicionada: hemos revelado el entero tercer secreto, con la reserva mental más o menos, o en su esencia, o en la medida en que lo consideramos auténtico. Una estrecha reserva mental es simplemente una mentira y no es nunca moralmente aceptable. Y aquí vienen los datos del ensayo de donde se puede extraer esta glosa. Digo esto porque dejaré el enlace de este ensayo completo. Ahora solamente leemos la introducción. Seguimos. La hipótesis personal de Xochitl en este sentido, y a la cual retornaremos, es que mientras Juan Pablo II tenía la intención de revelar el tercer secreto en su integridad, se logró en cambio una solución de compromiso. Se decidió revelar la parte faltante del tercer secreto indirectamente a través de la homilía pronunciada por el Papa en Fátima el 13 de mayo de 2000, durante el cual el Papa mismo, como hizo Sor Lucía, relacionó el secreto con la apostasía en la Iglesia a través de referencias a los versículos 1, 3 y 4 del capítulo 12 del Apocalipsis. La idea, escribe Xochitl, en una alusión a las Sagradas Escrituras, es: quien pueda entender, que entienda. Esta revelación indirecta del texto faltante adjunta a la publicación de la visión habría permitido a ellos, de la curia, poder decir que todo el tercer secreto había sido revelado, pero sin una integral explicación explícita, para evitar, siguiendo su punto de vista, un gran shock al pueblo cristiano, noticias sensacionalistas y una reacción de pánico. Por eso, la controversia a la que se ha unido Xochitl no es simplemente una cuestión en la que todo es blanco, todo es negro, sino un choque complejo entre motivaciones humanas y un evento sobrenatural que provoca miedo y devoción al mismo tiempo, y que ha puesto a prueba la fe de algunas personas, poniéndolas en una situación que perciben como insostenible. Una cuestión de urgencia espiritual y material. Y así entramos en un escenario sin precedentes. Tenemos, ante todo, un cardenal secretario de Estado que ataca a un católico laico respetable, y este último, hijo fiel de la Iglesia, que acusa al Vaticano de esconder las palabras mismas de la Madre de Dios. En este momento, millones de católicos de todo el mundo están siguiendo la controversia entre Xochitl y Bertone a través de los diarios y de Internet. Y esa controversia es tema de conversaciones de cardenales, obispos y monseñores en el interior de los muros vaticanos. La controversia es tan importante que el cardenal Bertone se ha visto obligado no solo a escribir un libro contra Xochitl, sino también a tomar parte por más de una hora en uno de los paneles periodísticos televisivos más populares de Italia, y de una subsiguiente transmisión radiofónica y, en fin, de una segunda transmisión televisiva producida por él mismo en el intento de desacreditar a Xochitl, a quien por otra parte no se le permitió participar de ninguno de estos coloquios. A pesar de todo, como evidenció Xochitl, Bertone no afrontó ni siquiera un solo punto de discusión de El cuarto secreto, admitiendo de este modo la entera tesis de Xochitl. A nivel de interés público nos encontramos ante una historia absolutamente sensacional. Hay un secreto no revelado, y el Vaticano por alguna razón lo tiene escondido, mientras el famoso católico laico que presenta esta grave acusación es atacado por un prelado vaticano de elevadísimo rango sin recibir ninguna respuesta. Sin embargo, la discusión de que el Vaticano esté escondiendo parte del tercer secreto de Fátima es más que una noticia sensacionalista. Si Xochitl está en lo cierto, el contenido del texto ocultado predice catástrofes para la Iglesia y para el mundo que podrían ser evitadas o al menos mitigadas si se nos fuese concedido el beneficio de las advertencias y de las correcciones espirituales que el texto sin duda contiene. La controversia entre Xochitl y Bertone está fundada sobre una cuestión que debe referirse a cualquier hombre, mujer o niño sobre la faz de la tierra, sea creyente o no. Afrontamos pues el más grande misterio del siglo XX. Un misterio
que perdura en el 21 con consecuencias que no podrían ser más dramáticas. Este misterio concierne a cada uno de nosotros. Una palabra a propósito del escándalo. Que nadie diga que divulgar la cuestión, como hizo Sochi, puede escandalizar a la Iglesia. Un escándalo de este tipo sería comparable a los de los fariseos, que atacaron las buenas acciones de nuestro Señor porque las percibían como amenazas a su respetabilidad. Por otra parte, como lo declaró nada menos que el Papa San Gregorio, es mejor que surja el escándalo antes que pasar por alto la verdad. En la defensa de esta acusación de escándalo, Sochi observa: Jesús dice, la verdad os hará libres. No dice, atención, porque a veces la verdad puede crearos problemas. Qué sutil. La Iglesia no es algo así como una secta o pandilla de mafiosos que nos exige complicidad. Es la casa de los hijos de Dios, la casa de la libertad y la verdad. Este libro, así como el de Sochi, ha sido escrito en espíritu de búsqueda de la verdad que nos hace libres, porque el tercer secreto de Fátima no es solamente un misterio que se resuelve a través de la investigación de los hechos, si bien se trata ciertamente también de esto. Como Sochi reconoció, el tercer secreto es ante todo una advertencia de importancia vital, dada por la Madre de Dios a la Iglesia entera y a toda la humanidad, a través de la cual podremos evitar los peligros que nos amenazan y ser asistidos en nuestro camino hacia la meta final del hombre, en la beatitud eterna. Seguirá con el capítulo 1.